Cuando alguien se interesa por primera vez por el trading, suele verse atraído por indicadores mágicos que, unidos a otros indicadores también mágicos, prometen generar grandes rentabilidades. Sin embargo, cuando esas personas quieren darse cuenta, sus gráficos ya están tan llenos de indicadores que es imposible ser rentable de forma consistente. Por eso, en este vídeo te enseñaré todo lo que necesitas saber para hacer trading de forma rentable utilizando la mejor herramienta de análisis que existe, la acción del precio. Aprenderás a analizar un gráfico sin ruido, utilizando elementos del propio gráfico y basándote en los aspectos más importantes que definen si es mejor comprar o si es mejor vender. Además, todo bajo la sencillez que evoca el análisis de la acción del precio. Primero te enseñaré qué es la acción del precio. Luego hablaré de los conceptos más básicos, trataré sus componentes y finalmente, en la parte más avanzada, aprenderás cómo usar la acción del precio para hacer trading y una estrategia de trading rentable con la acción del precio. Recuerda también que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés. Cursos, tutoriales, formaciones, guías, estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Así que habiendo dicho esto, vamos con el vídeo. Empezando por lo más básico, ¿qué es la acción del precio? La acción del precio, o price action, por su traducción del inglés, se basa en estudiar el comportamiento pasado de cualquier activo para tomar decisiones de compra y de venta en el presente utilizando solo el gráfico. De hecho, uno de los lemas más famosos del análisis de la acción del precio es que el gráfico lo descuenta todo. Así que teniendo en cuenta solo elementos propios del gráfico, dejando de lado indicadores, calendario económico, noticias, etcétera, etcétera, ya podemos definir correctamente si es mejor comprar o si es mejor vender. Es una forma de analizar y de hacer trading muy útil, ya que se basa en la simplicidad. Le da sentido a la lógica y se centra en elementos propios del gráfico, sin alteraciones externas, podríamos decir. Así que no solo te da unas bases muy sólidas de cómo tomar decisiones, de cómo hacer trading y de cómo analizar, sino que luego cualquier persona que primero estudie cómo es la acción del precio y luego quiera irse a otro método de análisis o de trading, ya tendrá muchos elementos y muchas herramientas que podrá reciclar para ese nuevo método. Para entender los conceptos más básicos de la acción del precio, primero es importante entender cómo se mueve el mercado, y lo voy a explicar de forma muy sencilla con la tablet, ya que creo que se entenderá mucho mejor. Al final, cuando tú miras un gráfico, verás que en términos generales tendemos a formar movimientos alcistas, a formar movimientos bajistas o, en su defecto, a movernos de forma más horizontal. Sin embargo, cuando especificas un poco, cuando te fijas mejor, te das cuenta de que en el momento en el cual el precio sube, no sube así. Sube formando movimientos que van hacia arriba y movimientos que van hacia abajo. Movimientos que van más hacia arriba, movimientos que van más hacia abajo. Y así continuamente. Cuando el precio cae, hace lo mismo pero al revés. No cae así. Cae con movimientos que van hacia abajo y movimientos que luego suben. Y así continuamente, ¿no? Y luego cuando el precio se mueve de forma horizontal, porque ni sube ni cae, no se mueve así. No se mueve plano. Se mueve de este modo. Va subiendo, luego cae un poco, luego sube, luego cae más, luego tal, sin ser capaz de tomar una dirección exacta. Esto lo podemos traducir en tres tipos de tendencias. Tenemos la tendencia alcista, la cual se caracteriza por formar máximos y mínimos crecientes y va elevando cada vez más ese movimiento. Se mueve por tendencia bajista, es literalmente lo opuesto, máximos y mínimos decrecientes, cada vez pues hundiéndose más, o se mueve en rango. El rango es la imposibilidad de formar máximos y mínimos crecientes y tampoco puede formar máximos y mínimos decrecientes. El punto es que esto
no es suficiente. No es suficiente para tomar decisiones de compra y decisiones de venta precisas. Hay muy poca información en lo que hemos visto. Es lo más básico, sí, pero hay poca información en todo lo comentado. Así que las propias fluctuaciones de esas tendencias alcistas, de esas tendencias bajistas y de esos rangos, las propias fluctuaciones de la acción del precio, construyen otras herramientas que también tenemos que entender para poder precisar más si tenemos que comprar, si tenemos que vender o si no tenemos que hacer nada. Y esto nos lleva al siguiente apartado, componentes de la acción del precio. Así que a continuación iremos directamente al gráfico para enseñar esas herramientas o componentes que proceden de las distintas fluctuaciones del precio, es decir, de las distintas fluctuaciones de la acción del precio. Y podemos empezar destacando lo que hemos comentado anteriormente en la tablet. Como puedes comprobar, el mercado no se mueve directamente para abajo, sino que forma impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, hasta que hay un momento en el cual el siguiente impulso no es capaz de continuar con el movimiento bajista anterior, se queda quieto. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el precio? Impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, pero en la dirección contraria. Esto nos permite entender que ciertos movimientos que van hacia abajo no son otra cosa que pequeños pullbacks. ¿Para qué? Para continuar con la tendencia anterior. Y lo mismo al revés y en cualquier fase de mercado. En este movimiento tan bajista que duró varios meses, podemos comprobar que el precio constantemente forma movimientos alcistas. Sin embargo, son simplemente meros pullbacks previos ¿a qué? A continuar con la estructura principal, que es la tendencia bajista. Estos impulsos, estos pullbacks, estas tendencias alcistas e incluso estos rangos, fijaros como aquí tenemos una estructura muy horizontal, lo cual indica una estructura de rango, forman patrones. ¿Qué son los patrones? Bueno, los patrones técnicos son diferentes figuras que el precio va formando, que el precio va dibujando en la medida en la cual se va moviendo. Hay patrones de reversión, por ejemplo, aquí tenemos un patrón de doble techo. Fijaros cómo el precio, cuando intenta pasar por encima del máximo anterior, ¿qué ocurre? Forma un techo y se da completamente la vuelta. Hay patrones que son de continuación, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña bandera, un pequeño canal. Al final es una estructura que simplemente provoca un movimiento bajista desacelerado, ahora hablaremos de ello. ¿Para qué? Para continuar con el movimiento anterior. E incluso hay patrones que pueden ser tanto de continuación como de reversión. Aquí tenemos una especie de triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un patrón que, como su propio nombre indica, tiene forma de triángulo y que puede ser tanto de continuación, es decir, puedes formar un movimiento impulsivo, formar un triángulo y continuar, como de reversión. Formas un movimiento impulsivo hacia arriba, se da la figura de triángulo y se da la vuelta. Patrones técnicos hay decenas y decenas de patrones. Si intentáramos explicar todos y cada uno de ellos, el vídeo duraría varias horas. Lo importante es entender que las propias fluctuaciones del gráfico forman esos patrones. Ahora bien, ¿cómo están formados los patrones? ¿Cómo están formadas las tendencias? Por conjuntos de velas. ¿Qué son las velas? Las velas japonesas o candlestick son estas pequeñas cajas, que algunas son más grandes, otras son más pequeñas, que dibujan los gráficos. Una vela tiene dos partes principales. Por ejemplo, si nos focalizamos en esta vela de aquí, que estamos viendo, esta tan grande, vemos que hay dos partes principales. Una parte es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo de la vela es lo que indica el precio de apertura y el precio de cierre. Por ejemplo, esta vela de aquí abre en este punto de aquí y cierra en este punto de aquí, lo cual se trata de una vela alcista. Luego tenemos la sombra. ¿La sombra qué es? La sombra es la parte más superior y más inferior que indica el máximo y el mínimo de la vela. Es decir, el cuerpo indica apertura y cierre y la sombra indica máximo y mínimo. El hecho es que tenemos que entender que, por ejemplo, esta vela de aquí
no abre y se va directamente para arriba y cierra. Esta vela de aquí abre, va un poquito para arriba, se va para abajo, forma un mínimo, el precio luego se va para arriba, se va muy para arriba, forma un gran máximo y en vez de cerrar en este gran máximo, cae un poco y termina cerrando aquí. Así que las combinaciones entre sombras y cuerpo de las velas japonesas o candlestick derivan en los distintos tipos de velas japonesas o candlestick. Del mismo modo que los patrones técnicos tienen diferentes tipologías, las velas japonesas también. No es lo mismo tener una vela que tiene sombra por arriba y sombra por abajo a una vela que no tiene prácticamente sombra. ¿Qué vela es más alcista? ¿Esta de aquí o esta de aquí? Hombre, esta de aquí es más alcista. ¿Por qué? Porque la sombra genera extremos. Y los extremos son dudas, son falta de fuerza, ya sea alcista o sea bajista. Así que el hecho de tener una vela con poca sombra indica que hay claridad, hay consenso en el movimiento. Luego hay velas que tienen mucha sombra, tanto por arriba como por abajo, y un cuerpo muy pequeño. ¿Esto qué es? Velas de indecisión. El mercado sube mucho, cae mucho y termina cerrando prácticamente en el mismo punto en el que abre. Luego hay velas que solo tienen sombra por arriba, o es la sombra que más destaca. Estos son velas que han intentado ganar mucho terreno al alza, pero han terminado yéndose directamente para abajo. Entonces, del mismo modo que la combinación de patrones o de movimientos forman distintos tipos de patrones, la combinación de la sombra y el cuerpo forman distintos tipos de velas. En este caso, velas japonesas. Pero el precio, la acción del precio, tiene más herramientas, tiene más componentes importantes. Por ejemplo, tiene zonas de soporte y zonas de resistencia. ¿Qué son las zonas de soporte y zonas de resistencia? Son niveles que el precio tiene dificultad por romper. Son niveles que muchas veces, históricamente hablando, fijaros, se han estado respetando y que en la actualidad se respetan y que se espera que en un futuro sigan respetándose. Una resistencia es un nivel que está por encima del precio y que cuando el precio intenta romper, no puede. El precio intenta romper, no puede. El precio intenta romper, no puede. Intenta romper, no puede. Un soporte es una zona que está por debajo del precio y que cuando el precio intenta romper, no puede. Intenta romper, no puede. Intenta romper, no puede. Pero dentro de las muchas características de los soportes y las resistencias, tenemos que entender una. Y es que lo que primero es soporte, luego tiende a ser resistencia. Y lo que primero es resistencia, luego tiende a ser soporte. Es decir, fijaros qué es lo que ocurre cuando el precio finalmente consigue romper la zona de soporte, que luego se levanta y hace un pullback hasta la misma. Pero primero era soporte, ahora ya está por encima del precio, con lo cual es resistencia. La testea y continúa. Y fijaros qué es lo que ocurre cuando el precio finalmente consigue romper la zona de resistencia anterior. El precio la rompe, la testea y continúa. Es importante entender esta característica dentro de los niveles de soporte y los niveles de resistencia. Son zonas importantísimas que están provocadas por acumulaciones de liquidez. No voy a entrar a detallar eso porque no quiero, como digo, hacer el vídeo de 20 horas, pero los conceptos son mucho más profundos que un simple nivel donde el precio se da la vuelta. Y finalmente tenemos otro concepto, tenemos otro componente muy importante, como es la aceleración y la desaceleración. La aceleración son movimientos donde el precio, a través de sus velas, demuestra consenso, demuestra claridad. Son velas que toman una dirección específica, con poca sombra, con pocas velas en la dirección contraria. Fijaros en todo este movimiento alcista, la mayor parte de las velas son verdes, fuertes, sin sombra, que van de forma directa a intentar subir lo máximo posible. Y lo mismo ocurre en movimientos a la baja. Fijaros en estas velas de aquí. Fijaros en otros momentos de mercado. Movimientos donde las velas rojas predominan con poca sombra, con poca vela verde, y al revés, donde las velas verdes predominan con poca sombra, con poca vela roja. Esto es aceleración. Pero luego hay un concepto llamado desaceleración. La desaceleración es lo mismo, pero al revés.
Son momentos en los cuales, fijaros aquí, después de que el precio suba con mucha fuerza, con velas de cuerpo grande, poca sombra y demás, ¿qué es lo que empieza a hacer? A desacelerar. ¿Por qué? Porque estas velas de aquí, por ejemplo, son dojis, conocidas como dojis, un tipo de vela llamada doji, con muy poco cuerpo y mucha sombra. Y fijaros, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que nos damos la vuelta constantemente, de forma completa. Y esta desaceleración, esta estructura, suele ocurrir en zonas de mercado donde el precio es susceptible de que se dé la vuelta. Por ejemplo, llegamos a una zona de soporte de forma muy acelerada. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el precio? Desacelera, desacelera y arranca con fuerza. Recordad una cosa, la desaceleración es el paso previo al giro. Hemos comentado antes que la tendencia alcista es esto. Impulso, pullback, y así. Y la tendencia bajista es esto. Bien, pues aquí hay desaceleración, aquí hay desaceleración, aquí hay desaceleración, aquí también hay desaceleración, porque es el paso previo a formar el movimiento opuesto. Dentro de esto, simplemente quiero recordarte que abajo, en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo, tendrás todo tipo de cursos, guías y tutoriales completos donde estos conceptos que acabo de definir, muy por encima, los encontrarás de forma mucho más desarrollada. Encontrarás cursos gratis de trading con velas japonesas. Encontrarás cursos de patrones técnicos, cursos de soportes y resistencias, incluso cursos de otras herramientas más avanzadas como la teoría de Elliott o Fibonacci, conceptos que no he definido en esta parte de componentes del análisis de la acción del precio porque son algo más avanzados. Y llegando ya a la parte más avanzada de este mini curso sobre trading con acción del precio, te voy a explicar exactamente cómo utilizar la acción del precio para hacer trading. Y de nuevo, pasaremos rápido a la gráfica, ya que es importante destacar estos elementos, estos conceptos dentro del propio gráfico. Pero hay un concepto llamado análisis en diferentes temporalidades. El análisis en diferentes temporalidades permite utilizar, como su propio nombre indica, diferentes temporalidades para, combinando estos elementos propios de la acción del precio, tomar decisiones mucho más precisas a la hora de comprar o a la hora de vender. Y si vamos directamente al gráfico lo veremos mucho mejor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fijaros, aquí tenemos una estructura en la cual en la parte izquierda encontramos una temporalidad diaria y en la parte derecha encontramos una temporalidad de 4 horas. Es importante entender que si yo copio lo que ocurre aquí en gráfico diario, en la parte izquierda, y hago una especie de selección de varios días, fijaros, hemos elegido pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 12 días aproximadamente, lo copio y voy a la parte derecha y lo pego, vemos que lo que en gráfico diario se traduce como un movimiento impulsivo que poco a poco va desacelerando, fijaros, y que empieza a moverse al revés, ¡pam!, terminando en una caída. En gráfico de 4 horas, ¿cómo se traduce? Exactamente lo mismo. A través de un movimiento impulsivo que va formando máximos y mínimos crecientes hasta que empieza a formar una gran desaceleración que termina en forma de ¿qué? De doble techo, rompe el mínimo anterior y forma un cambio de estructura. Es decir, lo que en gráfico diario es simplemente ver que el precio sube y el precio cae, en gráfico de 4 horas es mucho más preciso. Permite darnos cuenta de cómo se desarrolla este gráfico diario en cuanto a subida y en cuanto a caída. Y permite ver que, oye, esta desaceleración que está formando el gráfico diario está provocando un cambio de tendencia en 4 horas. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer máximos y mínimos crecientes y empezamos a hacer máximos y mínimos decrecientes, iniciando una tendencia bajista que nos da diferentes oportunidades. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, de ejecutar trades en corto. ¿De qué forma ejecutas un trade en corto aquí?
si la tendencia sigue siendo alcista. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback y luego otro impulso. ¿Cómo te vas a poner corto si la tendencia es alcista? Sin embargo, este pullback sí que es operable. ¿Es operable en temporalidad diaria? No. ¿En qué temporalidad es operable? En temporalidades inferiores. En este caso, en temporalidad de 4 horas. Pero es que luego, ¿qué es lo que hace el precio en gráfico diario? Llega hasta una zona de anterior resistencia, ahora soporte. ¡Pam! Este nivel, con un toque aquí, con otro toque aquí, fomenta que el precio, una vez viene hasta esta zona, desacelere y arranque de nuevo, llegando a un nivel de soporte, que en 4 horas, ¿cómo se traduce? Con una estructura, esto ya es aparte de la franja sombreada, en la cual los máximos, fijaros, cada vez los máximos son menores, son menores, son menores, son menores. Esta gran sombra de aquí es simplemente volatilidad, ¿vale? Y los mínimos, ¿cómo son? Son menores, son menores, son menores, son menores. Hasta que, ¿qué ocurre de repente? El precio, dentro de este soporte diario, desaceleración y giro, forma un impulso, rompe en 4 horas el máximo anterior, un pullback y una continuación, formando unos mínimos que son crecientes y unos máximos que son crecientes, unos mínimos que son crecientes y unos máximos que son crecientes, unos mínimos que son crecientes y unos máximos que son crecientes, y así, hasta que luego llega a una etapa final y forma un cambio de estructura. Esto es un cambio de tendencia porque es un patrón de hombro, cabeza, hombro. Es decir, podemos darnos cuenta, y esto es importante porque es la clave del éxito en esta forma de operar, que utilizando diferentes temporalidades podemos ser mucho más precisos a la hora de comprar o a la hora de vender. Y lo que en gráfico diario una temporalidad grande no nos indica nada, en gráfico de 4 horas o de 1 hora, una temporalidad pequeña sí que nos da bastantes pistas y nos da herramientas para comprar o vender y con lo cual ganar dinero. Y este es el momento en el cual nos damos cuenta de que existen diferentes estilos de trading, porque hemos visto que hay una temporalidad grande y una pequeña. Pero ¿qué define el estilo de trading que en base a esa temporalidad grande y a esa temporalidad pequeña? Bueno, pues aquí en esta tabla lo podemos ver. Tenemos en la parte izquierda los diferentes estilos. Aquí tenemos 3 estilos distintos: swing trading, day trading y scalping. Y aquí en la parte derecha tenemos las diferentes temporalidades que tenemos que utilizar, evidentemente con su dificultad, horarios y dedicación. En el swing trading lo que haremos será utilizar una temporalidad grande semanal, buscar los cambios de tendencia y estos elementos de acción del precio que hemos comentado en gráfico diario y ejecutaremos en gráfico de 1 hora. En day trading la temporalidad grande será la diaria. Buscaremos estos movimientos que acabo de enseñar en gráfico de 1 hora o de 4 horas y ejecutaremos, ahora veremos una estrategia de trading, en gráfico de 5 minutos. Y en scalping bajaremos aún más las temporalidades, ya que la temporalidad más grande será la horaria. Buscaremos estos patrones, estructuras, aceleración, desaceleración, soportes y resistencias en gráfico de 5 minutos y ejecutaremos en gráfico de 1 minuto. Estas temporalidades generan una dificultad, unos horarios y una dedicación necesaria. Aquí la tenemos. Como más grande es la temporalidad, más baja es la dificultad. ¿Por qué? Porque todo es más lento, es más tranquilo, hay más margen de reacción. Y como más baja es la temporalidad, más elevada es la dificultad. Los horarios los tenemos aquí, no voy a entrar a ellos, y la dedicación la tenemos aquí. No voy a entrar a ella porque, como digo, no es el punto más importante. Lo único que quiero que quede claro con esto es que los diferentes estilos de trading están basados en las diferentes temporalidades que se pueden elegir. Y esas temporalidades, ¿qué las dictamina? La situación personal de cada uno. Si tú tienes mucho tiempo libre, tienes margen de elección. Si tú tienes poco tiempo libre, tienes que ajustarte a lo que te quepa dentro de una temporalidad o de otra temporalidad.
Así que una vez hemos elegido las temporalidades en base a nuestra situación personal, si tienes dudas respecto a esto, no te preocupes porque en mi canal tengo decenas y decenas de contenido referente a este punto, es el momento de aplicar una estrategia de trading rentable teniendo en cuenta esas temporalidades. Así que ahora te voy a explicar los pasos de una estrategia de trading rentable con acción del precio. Lo primero es lo que hemos comentado, saber cuál es nuestro tiempo y elegir una temporalidad. En este caso, yo, para seguir con el ritmo anterior, voy a utilizar temporalidad diaria como la temporalidad más grande. Y estamos viendo una estructura de un activo que, después de formar impulsos y pullbacks en gráfico diario, se da la vuelta, forma una especie de doble suelo desde un nivel de soporte, aquí lo tenemos, y empieza a subir. Esto no significa que tenga que subir para siempre, significa que tenemos que buscar zonas donde el precio pueda girarse, y esto lo marcan zonas de, en vez de soporte, de resistencia. ¿Por qué? Porque el precio está en un punto y la resistencia está por encima de ese punto, y como esperamos a que el precio se gire, tenemos que buscar si se puede girar en esas zonas de resistencia. Bueno, seguimos avanzando y vemos cómo dentro de esa subida empezamos a desacelerar. Fijaros que este tipo de velas de aquí son distintas a esta de aquí, o a esta, o a esta, o a esta, o a esta. Es decir, velas que estaban en una etapa mucho más inicial de todo este movimiento impulsivo. Lo único que tenemos que ver es una vela de giro, una vela de reversión, que es exactamente lo que tenemos aquí. Una vez tenemos eso ya suplido, vemos una zona de resistencia, vemos un precio que llega de forma acelerada, que empieza a desacelerar en esa zona de resistencia y que se da la vuelta, tenemos que bajar de temporalidad. Y en este caso podemos utilizar gráfico de 4 horas o gráfico de 1 hora. Yendo al gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que vemos? Que ese movimiento impulsivo en gráfico de 4 horas se ve en forma de impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, y cuando iba a impulsarse el precio, ¿qué forma? Un freno y se da la vuelta, generando ¿el qué? Una estructura de máximos decrecientes. Aquí tenemos un máximo y el precio se va para abajo y forma un máximo que está por debajo del máximo anterior. Y no solo eso, sino que aquí tenemos un mínimo y el precio se va para abajo y forma un mínimo que está por debajo del mínimo anterior. Así que hemos pasado de hacer esto, impulsos y pullbacks con máximos y mínimos crecientes, a hacer esto, impulsos y pullbacks con máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, lo único que tenemos que buscar es un movimiento alcista en forma de pullback. ¿Para qué? Para unirnos a la tendencia bajista. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto. El precio, en este caso, sigue cayendo, empieza a formar una especie de movimiento correctivo. Ahí lo tenemos, vamos a ver cómo se desarrolla toda la situación. De repente se levanta un poco, ahí lo tenemos, y empezamos a cómo frenar, ¿no? Estos son elementos suficientes como para ponernos en corto. No, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, no hemos llegado a zonas de resistencia. La nueva resistencia, ¿cuál es? Pues los mínimos anteriores en gráfico de 4 horas. Podríamos lanzar Fibonacci, que no lo hemos comentado anteriormente porque es una herramienta más avanzada, pero ahora, exactamente ahora, en esta vela de aquí, hemos llegado al nivel óptimo de Fibonacci, el nivel de 0,618. No entraremos en esto porque no lo hemos comentado antes. Abajo tenéis cursos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que dentro de una tendencia bajista en 4 horas, en gráfico diario no hay ninguna tendencia bajista, simplemente en gráfico diario, ¿qué es lo que hemos hecho? Un gran impulso y un pullback. Pero en 4 horas, dentro de una tendencia bajista, vamos a unir elementos de la acción del precio. Tenemos la tendencia bajista, el movimiento correctivo, se apoya en niveles de resistencia, forma una vela de desaceleración y luego forma una vela bajista. Esto de aquí es suficiente para entrar. Esto de aquí es suficiente para ponernos en corto. Y el ponernos en corto, ¿de qué depende? Depende del gráfico de 5 minutos. Así que en este caso, simplemente lo que teníamos que hacer era esperar a que se rompa una diagonal en 5 minutos. Y fijaros que no solo en 4 horas hay una gran tendencia bajista, con estos máximos decrecientes y este nuevo mínimo decreciente, sino que en 5 minutos
Pese a que en gráfico de 4 horas el precio ha empezado a subir, fijaros, en 4 horas, esta última etapa, ¿qué es? Un impulso, un pullback y una continuación. Son máximos y mínimos crecientes. Pero ¿qué ocurre en 5 minutos? Que es la temporalidad que hemos comentado antes en la tablet de ejecución. Que el precio está haciendo lo opuesto. Está haciendo máximos y mínimos decrecientes. ¿Veis cómo todo constantemente se repite? Simplemente hay que elegir la temporalidad grande y bajar. En gráfico diario, ¿qué hemos visto? Un movimiento alcista que llega a resistencia, desacelera y cae. ¿Y qué era en 4 horas? Una tendencia bajista. Dentro de esa tendencia bajista, 4 horas ha formado un pullback. Pero en este pullback, ¿qué se veía? Un impulso, un pullback y una continuación. Y dentro de esta parte final de la continuación hemos bajado a 5 minutos y ¿qué es lo que estamos viendo? Una tendencia a la baja. Lo que antes era gráfico diario y gráfico de 4 horas, ahora es gráfico de 4 horas y gráfico de 15 minutos. De 5 minutos, perdón. Solo hemos bajado la temporalidad. Entonces, en este preciso instante es el momento de ejecutar. Ejecutar nuestra posición, poniendo una venta en este punto de aquí, que es el punto en el cual se forma la ruptura, poniendo un stop loss por encima de los máximos anteriores y un take profit que podría ajustarse hasta la zona de mínimos para ser bastante conservadores. No es el objetivo del vídeo ser muy específicos o ser muy detallistas con las reglas de la estrategia, simplemente el objetivo es el hecho de comprender la esencia de esta estrategia. Fijaros que el precio termina cayendo con bastante fuerza y en este caso continúa con esa tendencia bajista, porque hay una tendencia bajista en 4 horas. Así que fijaros cómo a través de solo reglas propias o solo herramientas propias de la acción del precio, pero entendiendo muy bien el análisis en diferentes temporalidades y compaginando muy bien diferentes herramientas, porque aquí hemos tratado tendencias, velas, soportes y resistencias, aceleración y desaceleración, patrones, tal, lo hemos tratado todo y hemos ido añadiendo conceptos, podemos formar una estrategia de trading muy sencilla, muy básica, basada solo en lo más importante y es en el movimiento del precio, es decir, en la acción del precio. Antes de irme, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás todo tipo de contenido complementario y ampliatorio de lo que he comentado, simplemente para que sigas formándote, sigas aprendiendo y puedas desarrollar con todo tipo de detalles los conceptos que ahora he o presupuesto o he omitido directamente solo para comprimir al máximo este vídeo. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Si te ha gustado, dale me gusta. Suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.